42. De las siguientes especies de cándida, ¿cuál es resistente a fluconazol? Cándida, correcto, Cándida krusei, que es reportada en nuestro medio, ya doctores, en Lima. Es reportada y recuerdan que semeja cuadros con afectación cutánea a lo que tú ves en infecciones por meningococemias, ¿no? Meningococos diseminados. Respuesta, Cándida krusei. Y la opción terapéutica que tienes ante la resistencia a fluconazol es itraconazol o voriconazol, ¿sí? Respuesta D, 42 D. 43. El tratamiento de la candiduria. Candiduria, o sea, presencia de cándida en un examen urocultivo está recomendado en las siguientes condiciones, excepto. Habíamos dicho, si está sintomático, lo trato. Si es neutropénico, lo trato. Si es receptor de trasplante renal, lo trato. Si va a ser sometido a alguna manipulación o procedimiento urológico, lo trato. Uso prolongado de sonda vesical, no. Es retiro o cambio de la sonda. Pero sin embargo, es lo que más vemos, ¿no? Tratan las candidurias. Y lo que damos, recuerden, es fluconazol o anfotericina de 7 a 14 días. Respuesta, no está recomendado el tratamiento de las candidurias por uso prolongado de sonda vesical. Respuesta E. Entonces, hemos visto las principales infecciones fúngicas invasoras: candidemias y aspergilosis. Candidemias y aspergilosis. Vamos a ver brevemente, en orden de importancia, otras infecciones oportunistas: mucormicosis, neumocistosis y criptococosis, que también son hongos considerados oportunistas. Los dos últimos los vamos a ver también en detalle, o los van a ver en detalle en las clases de infecciones oportunistas en pacientes con VIH. Mucormicosis. Cuando hablamos de mucormicosis, van a pensar ustedes en diabéticos, ¿ya? Y en desnutridos o en pacientes con malnutrición. Pero principalmente, como causa de fondo, diabetes descompensada. Hablamos que es un hongo oportunista del orden de los mucorales. Afectación principal a nivel facial rinocerebral, componente de senos paranasales, regiones nasales y orbiculares con compromiso cerebral. Luego viene afectación pulmonar. Grupo de riesgo, pacientes diabéticos descompensados y también inmunocomprometidos, pero principalmente los casos son orientados, el correlato es paciente con diabetes mellitus descompensada mal controlada, o pacientes en cetoacidosis diabética, con lesiones cutáneas a nivel facial, sin mejoría al uso de antibióticos, que se visualiza, por ejemplo, componente a nivel de tomografía de senos paranasales, con contenido seroso purulento. Primera posibilidad, mucormicosis. Entonces, veamos, la vía de entrada es respiratoria en el mayor número de casos, pero también puede ser oral y cutánea, principalmente respiratoria, y el factor predisponente más importante, hemos visto en las series, los pacientes, por ejemplo, con diabetes descompensada, cetoacidosis diabética. Y en niños, es importante, en niños también puede darse cuadros, vamos a ver algunos gráficos de mucormicosis. En niños está asociada a malnutrición, ¿ya? Entonces, mira, esto es importante, su curso es fatal hasta en el 95% de los casos. Aún así, con un diagnóstico precoz, vamos a ver que la mortalidad es muy elevada. Formas clínicas nuevamente, rinocerebral, la más frecuente, luego pulmonar. Puede empezar con un edema palpebral, con compromiso eritematoso, que va a diseminarse a afectación de senos paranasales. Esta es la lesión ya en su contexto clínico clásico, ¿no? Lesiones que empiezan con nódulos, pápulas eritematosas, que componen con afectación a nivel de senos paranasales, regiones orbiculares y cerebrales, sin respuesta a terapia antibiótica previa. Lesiones a nivel orbicular, necrosantes. Y este es el contexto que les mencionaba en niños. También la afectación a nivel rinocerebral, pero en el contexto de pacientes con desnutrición o malnutrición. Lo importante es la precocidad del diagnóstico y el controlar lo de fondo. En este caso,
la hiperglicemia, la cetoacidosis y la inmunosupresión. Va de la mano del tratamiento el controlar las causas de fondo. La anfotericina B es el tratamiento de elección, sí, pero si no realizas limpieza quirúrgica o debridación quirúrgica, no vas a obtener eficacia. Hemos visto que la mortalidad está asociada al 95% de los casos, porque en estas lesiones que hemos visto existe la mayor cantidad de la presencia del hongo. Entonces el tema es las debridaciones enérgicas. Estos pacientes tienen que ser llevados frecuentemente a limpiezas o debridaciones. Pero el fármaco que empleamos es de los polienos anfotericina B. Entonces, mucormicosis, el contexto de pacientes con diabetes mellitus descompensada, cetoacidosis, afectación principal a nivel rino-cerebral, componente de afectación de senos paranasales. Neumocitosis, estamos hablando de la infección a nivel pulmonar principalmente, y la etiología ya está clara ahora, es atribuible a un hongo oportunista, Pneumocystis jirovecii, que antiguamente era denominado Pneumocystis carini, ¿no? Pero ya la nomenclatura actual válida es para Pneumocystis jirovecii. Afecta principalmente pulmones en forma de neumonías. Clásicamente descrito relacionado con compromiso en pacientes con VIH estadio SIDA, pero también se puede dar en otros contextos etiológicos como neoplasias hematológicas, pacientes trasplantados, alcoholismo, desnutrición, pero principalmente vemos en pacientes con VIH estadio SIDA. Esto es importante. ¿En qué momento puedes tú establecer el riesgo de la aparición de esta neumonía por neumocistis? En pacientes VIH positivos, la enfermedad se presenta cuando la cuenta de linfocitos CD4 está por debajo de 200. Recuerdan que cuando yo establezca el contexto del recuento del CD4, a menor CD4 hay mayor posibilidad de aparición de infecciones oportunistas, ¿sí? A menor CD4 es válido el contexto de esta condición clínica. Menos de 200, riesgo para neumonía por Pneumocystis jirovecii. Es por eso que en pacientes con VIH con CD4 menos de 200 se indica profilaxis para evitar la infección por Pneumocystis jirovecii. ¿Qué indicamos? Cotrimoxazol, ¿no? Damos una tableta por día hasta que haya una mejoría de la condición inmunológica, que el CD4 sea mayor de 200. Clínica es un contexto de una neumonía que tiene la presencia clásica de disnea y tos no productiva. Es un paciente con la comorbilidad, principalmente VIH, con un recuento por lo general por debajo de 200, que te va a llegar con un cuadro clínico característico, tos no productiva, con presencia de disnea, que viene a relacionarse a un aumento que puede condicionar insuficiencia respiratoria. Rara vez es la presencia de tos productiva, salvo en pacientes fumadores o con antecedente de bronquitis crónica. Clásicamente es un paciente que te llega a la emergencia por un cuadro de tos seca no productiva asociada a disnea. Radiografía es importante. El patrón clásico descrito para esta neumonía es el llamado hilio fugaz intersticial bilateral, que es lo que han preguntado, ¿no? El patrón clásico de la radiografía en neumonía por Pneumocystis jirovecii es hilio intersticial fugaz bilateral. No es el único, puede haber lesiones a nivel nodulares, a nivel, inclusive se describe neumotoras, bulas, pero inclusive lesiones o patrones normales. Lo clásico es infiltrados difusos bilaterales. Tengo mi contexto clínico, mi comorbilidad, tengo mi radiografía. ¿Qué me da la severidad? La severidad es la presencia de hipoxemia. Hipoxemia, una presión de oxígeno menos de 70 milímetros de mercurio. O sea, tengo mi paciente, tengo que contemplar la gasometría, le realizo un análisis de gases arteriales. Si encuentro una presión de oxígeno menos de 70
y una gradiente alveolo arterial más de 35, eso es severidad. Entonces, ese paciente tiene que recibir sí o sí corticosteroides. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, ese es el patrón clásico, intersticial, fugaz, bilateral. Y habíamos mencionado la profilaxis para condicionar, evitar esta infección, el uso del cotrimoxazol con un CD4 sea menor de 200, una tableta por día. Tratamiento, droga de elección, cotrimoxazol. El esquema que emplea el ministerio es 2 tabletas de cotrimoxazol cada 8 horas por 3 semanas. Tengo el tratamiento en base al uso de cotrimoxazol. Pacientes alérgicos al cotrimoxazol, droga de elección en alérgicos al cotrimoxazol, Daxona, primaquina y atovaquona. Principalmente en nuestro medio, Daxona. Empleamos cotrimoxazol, que viene a ser el sulfamethoxazol asociado a trimethoprim, 2 tabletas cada 8 horas por 21 días. Lo que les comentaba era que en aquellos pacientes que tenían condiciones de insuficiencia respiratoria, presión de oxígeno menor a 70 y una gradiente mayor de 35, tengo que adicionar corticosteroides también por 21 días, el uso de prednisona. Esta acción es la que ha demostrado disminuir la mortalidad, porque estos pacientes con esa condición de proclives a falla respiratoria está asociada a elevada mortalidad sin el uso de corticosteroides. Entonces, recapitulando, neumonía por Pneumocystis jirovecii, frecuente en pacientes con VIH con el recuento menor de 200. Clínica característica, tos no productiva, dispnea, patrón radiográfico, ilio intersticial fugaz bilateral. Tratamiento de elección, cotrimoxazol, 2 tabletas vía oral cada 8 horas por 21 días. Agrego corticosteroides cuando hay presión de oxígeno menor de 70 o una gradiente alveolo arterial más de 35 por 21 días el uso de corticosteroides. Profilaxis en CD4 menos de 200, una tableta de cotrimoxazol diario, hasta que mejore el sistema inmunológico, es decir, un CD4 más de 200 y obviamente el inicio de la terapia antirretroviral. Por último, criptococosis, que también es condicionado por un hongo oportunista, también frecuente en estos pacientes con inmunosupresión severa, pero por lo general aparecen con un CD4 menor, se establece menor a 100, es el factor de riesgo para condicionar la aparición de criptococosis. Clínica es el contexto de una meningitis subaguda. Si bien es cierto, la afectación principal es a nivel meningio, también puede haber componente pulmonar o componente en lesiones cutáneas. Más del 90% del total de casos se asocian a VIH estadio SIDA, que constituye el factor predisponente más importante, ¿no? La mayoría de casos se presentan en estadios avanzados. Es un CD4 por debajo de 100 el que yo podría esperar para la aparición clínica de criptococosis, principalmente con afectación neurológica. Es por eso que lo más importante en la clasificación es la afectación del sistema nervioso central. Contexto clínico, ¿cuál es el síntoma o signo más frecuente en la meningitis por meningocriptococosis? Cefalea intensa a nivel frontal. Ese es el motivo por el cual el paciente acude a la emergencia. Es un paciente con infección por VIH, te van a comentar el caso, con inmunosupresión severa, un CD4 por debajo de 100, que instaura cefalea a nivel principalmente frontal, que no cede con el uso de analgésicos ni opiáceos. Cefalea con o sin presencia de signos meningios. Esto lo diferencia de las formas clásicas bacterianas, donde es evidente la presencia de Kern y Brusinski. Esto puede estar ausente. Cefalea, lo que vemos en la serie, y esta serie de nuestro país, es que a la cefalea se suma signos de irritabilidad o cambios en la personalidad, y la familia lo trae a la emergencia por ese motivo.
doctor, tiene cambios en la personalidad, no quiere comer, no quiere hablar, se esconde en su cuarto, está agresivo. Muchas veces lo confunden con cuadros de esquizofrenia. Pero recuerda que cefalea más cambios en la personalidad en un paciente con infección por VIH con CD4 menos de 100, piensa como primera posibilidad en criptococosis. El diagnóstico, buscamos en LSR la presencia de este hongo. Estas son las características químicas o bioquímicas que no dan el diagnóstico. Empleamos dos métodos, ¿no? La detención de tinta china, que lo que quiere es visualizar la cápsula de esta levadura, o la presencia de otro antígeno que es importante, el llamado criptolates. Recuerda que en Aspergillus vimos un antígeno que es el galactomanano. En criptococo, en LSR, yo voy a buscar la presencia de un antígeno llamado criptolates. Entonces, mi contexto clínico más el estudio del LSR y obviamente la inmunosupresión de fondo me da el diagnóstico. Tratamiento, creo que lo habíamos comentado, fase de inducción, consolidación y mantenimiento. En inducción, lo que ustedes ya conocen, anfotericina B más fluorocitocina por lo menos 2 semanas. En consolidación, lo que damos es fluconazol, 400 miligramos por vía oral o intravenosa. Y en mantenimiento, fluconazol por al menos 1 año. El tratamiento es prolongado y obviamente iniciamos terapia antirretroviral que se recomienda a partir de la fase de consolidación. Veamos. 44. Un paciente con 57 años y diabetes mellitus. Mal controlada, comienza con fiebre, dolor profundo en seno maxilar, congestión y secreción nasal, cero sanguinolenta. Se instaura tratamiento antibiótico sin objetivar mejoría. En la evolución de la enfermedad aparece toxis palpebral y deterioro del nivel de conciencia. En la tomografía se aprecia opacificación de los senos maxilares y frontales. Se extrae muestra del seno y en el laboratorio de microbiología informan de la presencia de hifas no tabicadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? ¿Recuerdas? Que cuando te hablaban de diabetes mellitus mal controlada, descompensada, cetoacidosis, piensa en mucormicosis. ¿Ya? Lo demás es la descripción clásica, pero diabetes mellitus piensa en mucormicosis o cetoacidosis, o incluso te pueden poner los valores de glicemia o darte un cuadro en relación a cetoacidosis. Paciente con diabetes mellitus mal controlada. Y lo demás es la condición clínica. Habíamos comentado que mucormicosis tiene un componente a nivel principalmente cerebral con toxis palpebral y que por lo general no hay una respuesta adecuada al tratamiento antibiótico. Recuerda que tu diagnóstico tiene que ser precoz porque tu mortalidad es hasta el 95% de los casos. Tratamiento de elección, limpieza quirúrgica de briación más el uso de anfotericina. Entonces, este es un cuadro relacionado a mucormicosis. Si no son diabéticos, recuerda que son desnutridos o malnutrición y lo vemos principalmente en niños. 45. Paciente varón de 30 años con diagnóstico reciente de infección VIH con un CD4 de 124. Desde hace 3 semanas, tos no productiva, disnea, febril, ingresa por emergencia por mayor dificultad respiratoria. Gasometría, presión de oxígeno 40 milímetros de mercurio, una gradiente de oxígeno en 55. ¿Cuál es la acción terapéutica más apropiada? Entonces, ¿qué diagnóstico tenemos? ¿De qué nos están hablando? De una neumonía, probablemente sí, en el contexto de un paciente con VIH, con inmunosupresión severa, CD4 menos de 200. Entonces, con CD4 menos de 200, con tos no productiva y disnea, primera posibilidad, neumonía por neumocistis Girovech. ¿Sí? Ese es el contexto. Son pocas las condiciones clínicas que te da tos no productiva en VIH.
La principal es neumonía por neumocistis Girovechi. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero la gasometría me establece criterios de severidad. Una presión de oxígeno menos de 70, está en 40, y una gradiente más de 35, está en 55. Entonces tengo una neumonía por neumocistis asociada a severidad. Entonces tengo que darle cotrimoxazol más corticoides. Ya establecimos el régimen por 21 días. Entonces, a inicio de cefalosporina de tercera, es frecuente las neumonías bacterianas más en relación que pacientes sin VIH, eso es cierto, pero el componente clínico va a ser similar, o sea, va a ser en neumonías bacterianas o aquellas en la comunidad, va a ser fiebre, dolor pleurítico, tos productiva, ¿ya? Y la radiografía va a ser el componente básicamente a nivel lobar, ¿no? Consolidación. Solicitar beca de esputo y cultivo por sospecha de TB. Recuerda que en pacientes con VIH sí es más frecuente la tuberculosis, que es la principal infección oportunista, pero también recuerda que no está en función del CD4. Tenemos recuentos de CD4 elevados, por decir de alguna forma, y pacientes con tuberculosis pulmonar o principalmente con las formas extrapulmonares. Y el contexto clínico es similar también a las tuberculosis clásicas: fiebre, sudoración nocturna, baja de peso, sintomáticos respiratorios. Y recuerda que los patrones radiográficos más importantes en la tuberculosis en pacientes con VIH es frecuente también las formas miliares, ¿sí? O en sus manifestaciones extrapulmonares. C. Se contraindica el uso de corticoides por el grado de inmunosupresión. Ese es un tema importante porque nosotros sabemos que los corticoides sí condicionan inmunosupresión, pero a largo plazo, con uso crónico. Recuerda que acá le vas a dar corticoide por 21 días. No tengas miedo, tienes que darle, porque el corticoide es lo que ha demostrado disminuir la mortalidad. Entonces no se contraindica. Cotrimoxazol más corticoterapia, respuesta correcta, 21 días. Respuesta D. 46. La meningoencefalitis por criptococo se comporta clínicamente por ser. ¿Cuál es el síntoma o signo más importante en la meningitis por criptococo? Cefalea. Viene por cefalea, cefalea frontal, cefalea que no cede a antiinflamatorios opiáceos, solo calma con la punción lumbar. Ni le des manitol, ni le des... No, tienes que hacer punción lumbar evacuatorias. Eso es el contexto clínico principal, es la cefalea, principal componente clínico. En nuestro medio también se asocia a cambios en la personalidad y puede haber o no presencia de signos meningios, ¿no? Fiebre también puede ser evidenciable, pero cefalea es lo más constante. Respuesta C. 4.7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la criptococosis es falsa? A. ¿Se puede diagnosticar mediante tinción con tinta china? Sí, es parte de lo que hacemos en el LCR. Tinta china más criptolates. B. ¿La afectación del sistema nervioso central es la más frecuente? Sí, eso es cierto. C. ¿Es un hongo filamentoso? D. Tratamiento de elección es anfotericina B con fluorocitocina en la fase de inducción. Eso es el tratamiento de elección. E. ¿Produce meningitis en pacientes con SIDA? Sí, es una de las formas principales. Es una levadura. Respuesta C. Respuesta C. 48. Fármaco de elección en profilaxis de pacientes con neumocistosis. El fármaco de elección es cotrimoxazol o sulfametosazol asociado a trimetoprim, ¿ya? Recuerda eso. Y en alérgicos a cotrimoxazol, mi opción es Daxona. Daxona, que habíamos visto, también lo empleamos en terapia triple para tratamiento de lepra lepromatosa, ¿no? Habíamos comentado. Cotrimoxazol, profilaxis para pacientes con neumonía por neumocistis. Isoniazida, tú sabes que es parte del núcleo básico, pero lo empleamos en profilaxis para tuberculosis, para prevenir tuberculosis. Profilaxis de infección latente por tuberculosis se llama.
es el uso de isoniazida. Así como yo empleo profilaxis para evitar, prevenir neumonía por neumocitis girovecci contra el moxazol, isoniazida lo empleo para prevenir tuberculosis, ¿no? Eso lo vamos a ver en el tema de tuberculosis. 48. Respuesta D. 49. Patrón radiográfico de tórax característico de neumonía por neumocistosis. El clásico es hilio fugaz bilateral, intersticial o también en vidrio esmerilado, en vidrio pulido. Ese es el patrón clásico en la radiografía de tórax. Puede ser normal, sí, puede haber otros patrones también, pero el clásico es patrón intersticial fugaz bilateral, ¿sí? Respuesta E. 50. De los siguientes fármacos, ¿cuál no tiene acción contra Cryptococcus neoformans? Entonces, de lo que hemos desarrollado, entonces, Cryptococcus neoformans, yo puedo usar anfotericina B, sí, justamente esa es la terapia de elección más fluorocitocina. Anfotericina liposomal también, en nuestro medio no lo usamos por el tema de costos, pero recuerda que es una presentación que disminuye los efectos secundarios, las reacciones adversas serias atribuibles a dioxicolato, ¿no? Fluconazol también, hemos visto que lo podemos emplear en la fase de consolidación y mantenimiento. Fluorocitocina asociado a anfotericina es el tratamiento de elección. Caspofungina, si bien es cierto, hablamos de las equinocandinas, el espectro de acción es amplio, pero no tiene acción contra Cryptococcus neoformans. Caspofungina no tiene acción contra Cryptococcus neoformans. Recuerda que estamos hablando de las equinocandinas que actúan a nivel de la pared celular. Creo que es respuesta E, 50E. Preguntas, autores. Gracias.